Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En este video vamos a estar trabajando sobre las horas extras, ¿sí? Algo que en general es muy interesante, eh, porque incluso también es bastante considerable, ¿sí? Lo que uno llega a ganar cuando trabaja horas extras. Sin duda, la primera duda es, ¿se paga lo mismo? No, se paga más, ¿sí? Imaginemos que una persona tiene un horario, una jornada en el día de qué sé yo, 8 horas, por ejemplo, ¿sí? Y de repente, no sé, no se consiguió, no se terminó de hacer un trabajo, hay que armar un pedido para un cliente o lo que fuere, ¿sí? Hay alguna necesidad así de ese estilo. Entonces, la jefa, el jefe, nos pide que nos quedemos un rato más, ¿sí? Ese rato más se paga más, ¿sí? Porque la persona ya trabajó 8 horas, ¿sí? Se está excediendo en el trabajo, ¿sí? Y por ende esas horas se pagan más, ¿sí? Las horas extras tienen una particularidad, ¿sí? Si yo no me equivoco, el artículo 102, ¿sí? De la ley de régimen de contratos de trabajo, ¿sí? La 20.744, eh, indica que las horas extras no son todas iguales, ¿sí? Depende de los días en que, los horarios de hecho también, en que fueron realizadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que una, una persona tiene que hacer una hora extra de los días que van entre el lunes hasta el sábado, pero hasta el sábado a las 13 horas, ¿sí? A las 13 horas. Ese es el límite que tenemos. Bueno, si la hora extra fue realizada en ese horario, se paga un 50% más, ¿sí? Un 50% más. Entonces, por ejemplo, imaginemos nosotros que una persona cobra 500 pesos por hora, ¿sí? O 1000, vamos a poner 1000 pesos por hora, ¿sí? Si una persona cobra 1000 pesos por hora y nosotros le tenemos que agregar un 50%, ¿sí? En ese caso se multiplica por 1,50, ¿sí? 1,5 para agregarle un 50%. Entonces en ese caso, en vez de cobrar 1000, le corresponde cobrar 1500, ¿sí? O sea, por ejemplo, si mi horario normal de trabajo es, por ejemplo, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde o hasta las 4 de la tarde, ¿sí? Si me piden que me quede hasta las 5, esa hora que yo trabajé desde las 4 hasta las 5, me la pagan 1500 en vez de 1000, ¿sí? Como todas las otras. Bien, ahora, ¿qué sucede si de repente esas horas extras son realizadas después de las 13 horas, ¿sí? De la 1 de la tarde del sábado, un domingo o inclusive un feriado, ¿sí? O sea, desde las 13 horas del sábado hasta el final del domingo o inclusive un feriado. Bueno, la ley dice que en ese caso no es un 50, sino que es un 100% de recargo. En ese caso, en vez de cobrar los 1000 pesos que vale mi hora normal en el ejemplo que había dado, tenemos que multiplicar por 2, porque le tenemos que agregar un 100%, ¿sí? Entonces, en ese caso, cada hora de trabajo que yo me excedo, ¿sí? Me la pagan 2000, ¿sí? En el caso típico que de hecho nos ha pasado a mucha gente, ¿sí? Que de repente, no sé, suena la alarma como es en la empresa, o de repente, no sé, no tenemos que cumplir para un pedido de un cliente y nos dicen, bueno, vengan mañana domingo, ¿sí? O vengan el domingo, o vengan el feriado, o lo que sea, ¿sí? Bueno, en ese caso nos pagan el doble, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa? Hay otra cuestión, ¿sí? Hay otra cuestión. La ley dice, ¿sí? Que eh, no es lo mismo trabajar de día que trabajar de noche, ¿sí? A grandes rasgos. Entonces, ¿cuándo se considera de día y cuándo se considera de noche? La ley 20.744 dice que entre las 7 y las 21 horas sería un horario diurno, ¿sí? Un horario de día. Ahora, entre las 21 horas, ¿sí? Y las 7 de la mañana del día siguiente, ¿sí? Se dice que se tratan de horas nocturnas,
¿sí? Es de noche. En ese caso, la ley indica lo siguiente, ¿sí? Es un poco más complejo de lo que tengo ahí en esta línea de tiempo, de horarios en el día, ¿sí? Pero a grandes, o sea, para simplificarlo, nos pagan un 14% más en esas horas nocturnas, ¿sí? Les quería mostrar algo. Esta es la parte 3, la parte de teoría, la parte número 3, donde yo explico todo esto un poco más detallado, ¿sí? Todo esto que les estoy comentando en los videos anteriores y en este un poco más detallado. Habla de las horas extras, habla de las horas nocturnas y acá dice algo interesante, ¿sí? Para explicarles esto del 14%, de qué se trata. Bueno, la ley dice que si mi jornada de trabajo, ¿sí? Está íntegramente en ese horario nocturno que va desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, si pasa eso, mi horario de trabajo no puede excederse de 7 horas, ¿sí? Antes se hablaba de las 8 horas que yo les había contado en el otro, pero en este caso, como son nocturnas, ¿sí? No pueden ser más de 7 horas, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, podría trabajar entre la 1 y las 7 de la mañana, ¿sí? O entre las 9 y las 4 de la mañana, ¿sí? Pero no mucho más. O sea, no puedo excederme de eso. Pero lo interesante es que, además de trabajar 7 horas, me pagan como si fueran 8, ¿sí? La jornada no cambia. Se pagan como si fueran 8. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces, ¿sí? Uno tiene una jornada de trabajo, por ejemplo, podría ser que va entre las, qué sé yo, por ejemplo, las 7, perdón, las 5 de la tarde, ¿sí? Y las 12 de la noche, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese caso hay un poquito de hora diurna y un poquito de hora nocturna, ¿sí? Entonces, la ley, para compensar un poco esto de trabajás 7 pero te pago 8, la ley dice, bueno, eso es lo mismo que agregarle un 14%. De hecho, es lo mismo que agregarle un 13,333, creo, no me acuerdo, sinceramente, perdón. Pero en definitiva, ¿sí? La ley dice más, sí, le enchufamos un 14% más. Entonces, a todas esas horas dentro de tu jornada normal que sean consideradas nocturnas, o sea, después de las 9 de la noche y hasta las 7, ¿sí? Se te paga un 14% más, ¿sí? Pero cuidado, porque recordemos que la jornada normal de trabajo, ¿sí? Esa jornada normal ya está incluida en el sueldo básico. Entonces, en este caso, en la liquidación de sueldos, no vamos a tener que multiplicar, supongamos de nuevo que yo cobro 1.000 pesos por hora, ¿sí? Normal, ¿sí? El valor de hora normal es 1.000 pesos. No vamos a tener que multiplicar por 1,14, porque esos 1.000 pesos ya estaban considerados en mi sueldo básico. Yo solamente voy a tener que multiplicar por 0,14, ¿sí? Porque esos 140 pesos es el adicional que yo cobro por cada hora de trabajo nocturno, ¿sí? Es el adicional, porque yo los 1.000 ya los estoy cobrando. Ahora falta los 140, ¿sí? Esa es un poco la lógica de las horas nocturnas. Y si no fuera poco, ¿sí? La cosa se complica un poco más, porque es muy normal que una persona trabaje horas extras en un horario nocturno, ¿sí? Entonces ahí la cosa cambia, porque imagínense que mi horario normal de trabajo, como en este ejemplo que les estoy mostrando acá, imagínense que mi horario normal de trabajo es entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, ¿sí? Un horario bastante típico. Si mi horario es entre las 10 y las 6, ¿sí? Yo ahí ya tengo las 8 horas normales que supongamos que tendría en mi jornada normal de trabajo. Pero ¿qué pasa si justo ese día me dicen, no, hoy quédate por favor hasta las 12 de la noche, ¿sí? Porque tenemos que terminar tal cosa, ¿sí? En ese caso hay una combinación de cosas que están sucediendo. ¿Por qué? Porque hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Hasta las 18 horas, yo voy a cobrar, o sea, lo que me pagan ya está incluido en mi sueldo básico, ¿sí? Ahí no cambia nada. Pero ¿qué pasa? Entre las 18 y las 21 son horas diurnas, son horas extras diurnas, ¿sí?
entonces se cumple lo que yo les comentaba antes, que se agrega solamente el 50%, ¿sí? Porque son horas diurnas. Imaginemos que esto es un jueves, qué sé yo, ¿sí? Lo complejo sería entre las 21 y las 24, ¿sí? O sea, lo que va desde las 9 a las 12 de la noche, ¿sí? Porque esas son horas nocturnas. Entonces, en ese caso, el cálculo es más complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo un 50% de recargo en esas horas porque son extras y además un 14% de recargo porque son nocturnas, ¿sí? Entonces, en ese caso, volviendo a la idea de que cobro 1.000 pesos por hora, ¿sí? Le tengo que agregar un 50%, ¿sí? Multiplico por 1,5 porque son extras, y a su vez le tengo que agregar, y ahora sí pongo el 1, ¿sí? Porque le estoy agregando, ¿sí? Esto no está incluido en mi sueldo básico, toda esta parte. Entonces acá le agrego un 14%, así que en vez de cobrar 1.000 pesos, en vez de cobrar 1.500 pesos, cobro en total 1.710, ¿sí? Se le agrega el... es una doble ponderación, ¿sí? Que tiene. Está bastante bueno, ¿sí? Pero esto también podría suceder, por ejemplo, no un jueves, como dije yo, sino más bien un domingo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese caso, en vez de un 50%, acá sería un 100%. Entonces, el cálculo estaría más divertido todavía para el trabajador, trabajadora. ¿Por qué? Porque en vez de multiplicar por 1,5, multiplico por 2, ¿sí? Porque son unas horas extras en un horario, un domingo, un feriado, lo que fuere, ¿sí? O un sábado después de la 1. Y a su vez le agregan 14, ¿sí? Entonces, en vez de 1.000, cobro 2.280, ¿sí? Bien, eso es más o menos lo que les quería comentar, ¿sí? Todo esto está explicado acá en la teoría, ¿sí? Un poco más específico, ¿sí? Más detallado. Lo que sí me gustaría comentarles son, hay que no va a entrar en la práctica esta parte, ¿no? Pero para que lo sepan, hay algunos trabajos que la ley considera que son insalubres, es decir, que le hacen mal a la salud física o mental del trabajador, trabajadora. Entonces, en ese caso, también hay ciertos beneficios, ¿sí? Por ejemplo, dice que el máximo de horas que uno puede trabajar seguidas son 6, ¿sí? Eh, Algunos ejemplos que yo recuerdo, por ejemplo, los trabajadores del subte, como están trabajando bajo tierra, ¿sí? Y falta el aire, falta el oxígeno, ¿sí? Y hay mucha gente y demás, es considerado insalubre. Los trabajadores de los peajes, ¿vieron los que cobran los peajes? Porque en general la gente los trata muy mal, ¿sí? Acá en Bariloche no tenemos mucho peaje, gracias a Dios, pero los escupen y todas esas cosas, entonces en general es insalubre. Los recolectores de residuos, ¿sí? Un montón de trabajos, ¿sí? La ley es mucho más específica, si quieren leerse el artículo 200, está muy bueno. Y unos detalles más que les quería comentar de lo que es la parte teórica, ¿sí? Son cositas muy cortitas. El artículo 197 dice una cruda realidad de todo trabajador en relación de dependencia, que un poco ya lo habíamos visto en los primeros videos que hablamos sobre la ley, ¿sí? Pero dice que es el empleador, la empleadora, ¿sí? El que tiene a cargo la distribución de las horas, ¿sí? De alguna manera él nos puede decir, bueno, mira, a partir de la semana que viene hacemos trabajos rotativos, lo que sea, ¿sí? Así que es un detalle, ¿sí? Bueno, esto también está limitado un poco por los convenios colectivos de trabajo y el contrato que se haya firmado, pero en definitiva es el trabajador que dice cuándo vamos a trabajar y cuándo no. Dice que desde el momento que uno termina de trabajar hasta el momento que arranca la jornada del día siguiente, tiene que haber como mínimo 12 horas, ¿sí? O sea, eso está bueno porque habla del descanso necesario y la necesidad de hacer otras cosas que tienen las personas. Después, ninguna persona está obligada a hacer horas extras, ¿sí? O sea,
El tema de hacer horas extras tiene que ser un acuerdo entre el empleador, la empleadora que pide eso, ¿sí? Y el empleado, la empleada, ¿sí? Que acepta o no acepta, ¿sí? Pero de alguna manera no, o sea, no nos pueden echar, ¿sí? No nada por el estilo en el caso de que no querramos hacerla, ¿sí? Es una cuestión de acuerdo entre ambas partes. Salvo que haya una catástrofe o algo de eso, que en definitiva hay que hacerlo, ¿sí? Y el último detalle, que es interesante, curioso, curioso en el sentido de que muchas veces no se cumple. Dice que el número máximo de horas extras que se pueden hacer son 30 horas mensuales, ¿sí? O sea, dentro de un mes no podés hacer más de 30 horas extras, y al mismo tiempo 200 horas anuales, ¿sí? O sea, y fíjense que dice y como dice tiene que cumplir las dos condiciones, ¿sí? O sea, si se excede, si una persona se excede en una o en otra, está mal, es ilegal, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Bueno, a mí me ha pasado un montón, bueno, en especial en un trabajo, que empecé a trabajar, sí, y ya el primer mes había hecho como 90 y pico, ¿sí? De horas extra. Fue mucho realmente, porque estábamos en plena temporada. Y yo dije, ¿qué pasa acá? O sea, ¿cómo es? Bueno, que en general el problema es que eso es ilegal, ¿sí? Y si el trabajador no lo denuncia, ¿sí? O sea, en cierto sentido no se pone firme frente al empleador, ¿sí? Nadie se entera y por ende se hace, ¿sí? Pero no está bien, porque la gente tiene que descansar. Ese trabajo me duró muy poco, en el sentido de que dije, no, yo está bien, estoy ganando re bien, pero no vivo, ¿sí? Entonces la verdad es que hay que tener cuidado con eso, es importante, ¿sí? Porque la ley lo dice para cuidar a la gente, ¿sí? Que en definitiva a largo plazo le hace bien a todos, ¿sí? Así que bueno, eso era un poco lo que les quería comentar de la teoría, y ahora en el siguiente video vemos una parte práctica, así entendemos un poco todo eso. Bueno, los dejo y nos vemos prontito. Chau, chau.